La escritora española Concepción Arenal dijo: nadie cae en el abismo del desengaño sin haberse acercado voluntariamente a la orilla. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Es posible que estar cerca de la orilla, ¿no?, te cause el desengaño en la vida. A veces, nos coge desprevenidos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Es un aprovechado, lo hizo con toda la mala intención. ¿Qué culpa tengo yo que la gente se expresa como quiera? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Adela, estás demandando a Adán. Bueno, explícame quién es Adán, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo estoy demandando a Adam, mi ex compañero de colegio, por la suma de $5,000 por toda la humillación y el daño que me ha hecho pasar por las redes sociales. Ok. Él ha cogido una situación de mi vida personal, de mi vida privada, y la ha manejado a su antojo. Buste. Para dinero, para publicidad, para followers en sus cuentas. Y para a todo su divertirse en beneficio. general. Exactamente, es mi vida privada y no lo encuentro bien. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Bueno, doctora, yo he vivido en el mismo lugar por ya mi vida entera. O sea, he ido a la misma high school los 4 años. Y conozco a mucha gente me conoce a mí porque me gusta mucho ayudar a las personas. Y bueno, ya llevo toda mi vida ahí. Ok. No he tenido muchos novios. Nene, no interrumpas. Deja que ella me explique la demanda. Perdóname. Y luego tú, sin interrupción, también vas a responder. Perdóname. Pues sí, no he tenido muchos novios, me he enfocado más en mi colegio, mi estudio, y lo que vale la pena por ahora, ya luego que pase lo que pase. El colegio armó un viaje para ir a Disney en Orlando, y nos fuimos todos de viernes a domingo. Ok. Bueno, nos fuimos, pasándola súper bien. En ese viaje conocí a un muchacho que se llama Andrés, que está en el 10º grado, y cuando lo conocí, o sea, era un caballero, súper amable, nada de lo que se ve hoy en día, o sea, súper diferente. Desde que nos conocimos, hicimos clic y la verdad que me cayó súper bien. Ok. Pues el domingo, ya cuando nos estamos ya despidiendo para irnos para la casa, Andrés y yo despidiéndonos nos dimos un beso. Pero un beso en la boca, pero no es tu problema. Al otro día, yo pensando, lo más seguro que él lo tomó como otra cosa que no fue, para asegurarme lo llamo y le digo, óyeme, fue un error, perdóname, me dejé llevar por el momento, pero no significó nada. Era muy tarde. Él muy bien, lo tomó como si nada, y yo ya feliz porque ya dije, ya, él entendió. Perfecto. Entendió todo. Claro. Muy bien. Pero parece que no lo entendió muy bien porque a la semana se me apareció en el colegio con un peluche grandísimo, unas flores, esperándome en la misma entrada del colegio, dice que para declararme su amor. ¿Está enamorado de ella? Ok, pero eso a ti no te importa, ¿A ti qué te importa eso? Doctora, yo ese día, coincidencialmente, no fui a la escuela porque estaba en donde el doctor. Pero este tipo se encargó de grabarme todo para que todo el mundo supiera lo que estaba pasando. Hizo un Facebook Live grabando todo, que el pobre muchacho esperándome que yo no llegaba, y comenzó la humillación al Andrés, diciéndole que era un bobo, que los tiempos han cambiado, que ya eso no se usa, y sobre todo a humillarme a mí, a mi persona, que yo no estaba presente en ese momento, diciendo que que soy una desgraciada, que soy súper fría, que no tengo sentimientos, de todo, doctora. Nosotros tenemos un group chat, que es un grupo de amigos de conversación. Bueno, aquí estoy viendo la foto, me imagino, del Andrés con el peluche. Ay, flores, y de Adela te amo. Ay, Dios mío. Te amo, de un beso saltó a te amo. Exactamente. Mi María purísima, como exagera la gente. Entonces, estábamos en el group chat donde tenemos esa conversación, donde hablamos de las clases, de las tareas, de los planes, hablamos de todo. Pero ya ese group chat lo que se convirtió fue en una cosa de memes, porque comenzaron a mandar fotos mías con... Mira, aquí le tengo la evidencia, doctora. A ver. De lo que comenzaron a decir de mí. Cuando eres una y no te importa romper un corazón, oye, va eso. O sea, que te empezaron... Ella no quiere romance, ella quiere sexo. No, te cogieron para el trajín para todo. y para todo.
Hicieron una marcha y En todo. Facebook abrieron una página en Facebook y comenzaron a crear un evento de burla de que todos con Andrés, porque Andrés es el pobre niño y Adela es la mala. Ahí comenzaron a hacer ese movimiento y sobre todo lo último que pasó fue que una compañía de condones lo contactó a él para usar su eslogan que él creó de que no quieren romance, lo que quieren es sexo. Y le pagaron $5,000 a él. Entonces yo vengo a pedir esos $5,000 porque yo he perdido todo, doctora. O sea, me tuve que mudar de donde yo vivía toda mi vida. Tuve que cerrar toda mi cuenta de redes sociales. Y tercero, ya no, o sea, no soy ni yo. Ya mis amigas no me hablan, todo el mundo me humilla. Entonces también los $5,000 para que él aprenda a respetar a las personas y no meterse donde no le importa. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes? Bueno, yo no tengo la culpa que la gente ya la odia ahora mismo. Ella quiere dañar... O sea, ahora mismo ya las mujeres ya no aman. ¿Cómo sabes tú eso? Ya O sea, las eso no mujeres tiene ya nada no que ver aman. contigo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa aquí, Ignacio? ¿Pero qué pasó? Que las mujeres ya no aman. Déjame explicarle. A ver, ¿cómo es esto? Un día en la mañana yo llegué a la escuela Ajá. y yo veo a mi amigo que está con el cartel, con el oso, con las flores, Ajá. que le iba a dar a ella para demostrarle el amor que él siente por ella. Él la ama. ¿Tú por qué te pones a grabar todo Porque él es esto? mi amigo. Ok. Él es mi amigo, yo lo grabo para que la gente vea lo bonito, el detalle bonito que él Pero está ¿por qué haciendo. la gente tiene que meterse en la vida privada de los demás? Porque hoy en día nadie hace eso, nadie tiene el detalle. Y tu amigo, claro, se prestó para todo esto. Él Porque estaba de acuerdo en que tú grabaras todo esto y que la gente lo aprendiera. Yo grabé eso para que ese video le llegara a ella. Ajá. Para que ella llegara allí y hablaran. Y mire de qué forma me llegó, doctora. O sea, que tú eres Cupido. Tú estás actuando como Cupido, No. el Celestino. Bueno, pasan las horas, él se queda allí triste, con el corazón partido. Ajá. Y yo me fui a mi casa pues, con el pensamiento de que ya las mujeres ya no aman, ya lo que quieren es dinero. Ellas lo que quieren es dinero y ¿Y sexo. tú cómo sabes eso? Ya O lo sea, que quieren es dinero y sexo. Ok, el meme, cuéntame de los Ok, memes. el estos. meme. Hice el meme, se lo envié a 3 amigos míos, me levanto al otro día y esa foto ya está viralmente por todas las redes sociales. Ajá. Está en Facebook, en Twitter, todo, Snapchat. Y no te es culpa contactó tuya, una no es culpa compañía tuya. de condones. Y me contactó la compañía de condones. ¿Y te pagó? Y me ofrecieron $5,000, Ya. $5,000 para mí. Qué bien. Entonces, pues yo lo que hice fue, los cogí, yo acepté y tenía todo planeado para el año que viene, pues pagar mis estudios y entrar a la universidad. Ah, qué bien. Entonces yo lo que quiero decirles es que yo no tengo la responsabilidad de lo que diga la gente. Ese no es mi problema de lo que diga la gente, si la Pero que odia, eso es la pues, gente la hablando. la gente no se hubiera enterado de nada si tú no te pones con la camarita a grabarlo todo. Es que ustedes quieren vivir al ojo público. Yo no entiendo para qué. Para que los aprueben y les den likes y caritas Claro. o lagrimitas. Pasemos al testigo de la demandante. ¿Y tú sí la conocías a ella? Sí, Ah, de la escuela. Muy bien. salvo con este. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es tu doctora nombre? Paula. Alejandro. ¿Y tú quién eres? Yo soy el Loco, hermano loco. de aquí, Adam. Yo vengo de testigo de Adela. Ok. Vengo a decir que mi hermano, él está haciendo todo esto por vengarse a ella. Ella ha sido el crush. Él está enamorado desde 9º grado. Yo se lo dije, doctora. Es un Y inmaduro. todavía sigue enamorado de ella. Tiene un chorro de fotos de ella. Está enchulado totalmente, señora. Está enchulado. Es embuste, Estás enchulado y ella no te corresponde. es embuste. Y entonces querías darle. Entonces tu hermano, que es un mentiroso, No. y te está Pero diciendo la verdad. embuste, parece que ella le dio un beso también a él. Ey, me respeta, para nada. ¿Hay algo entre ustedes dos? Para nada, señora, doctora. para O sea, nada. es mi Para amigo. nada. Para Yo lo nada. conozco a él ya porque como lo conocía él desde el 9º. Ya. Yo estoy verificando aquí para ver que cada cual me diga lo que tienen y lo que hay entre unos y otros. Ok. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Ya tú sabes. Pues esta tiene que ser Andrés. Buenas tardes,
señora Polo. ¿Cómo estás, Andrés? Yo simplemente vine aquí para decir que él no tiene nada de la culpa. Si alguien tiene la culpa aquí sería yo. ¿Por qué? Porque de verdad me ilusioné con ella y yo la adoro a ella, de verdad. Ella yo la amo. Ay, ella nada es mi más fue un todo. beso, o sea, doctora, no Un fue... beso que la dejaste enamorado. Ok, pero lo llamé y le dije que solo éramos amigos, o sea, te lo aclaré. Nene, ven acá, ¿tú no te estás dando cuenta que entre los seres humanos pueden haber momentos donde se pueden besar? Pero eso no significa que eso es amor. Pero en la Es que boca, yo doctora. sé que ese beso fue de verdad. Yo lo sé. Pero puede haber sido de verdad, pero no significa que sea permanente o que tiene que ella enamorarse de ti. Por esa misma razón te llamé al otro día y te aclaré todo. No sé, te me aparece en el colegio, te me aparece Pero aquí, yo o sea, te ya. amo. Me haría mucha ilusión que me dejara darle por lo menos el peluche y las flores, ya que estuve en la escuela la otra vez y nunca Pero apareció. mira cuál es el problema. Si ella te acepta eso a ti, tú vas a interpretar que es un acto de esperanza. Lo mejor que ella hace es no aceptarte nada. ¿Tú lo quieres aceptar? Para nada, doctora. Yo te lo acepto con todo cariño y te doy un beso. Gracias, mi vida, está precioso. Es una maravilla. Vamos a sentarlo acá y le ponemos las flores aquí. Y ahora sí. Vale. Vamos a invitar a la doctora Geisha Menendi a que pase a la sala para hablar una vez más de por qué la juventud está viviendo esta vorágine, de esta información continua, constante, donde no hay intimidad. No hay privacidad ninguna. No hay doctora. privacidad. No hay concepto y de si no hay privacidad privacidad, ninguna. no hay intimidad. Es correcto. Es así. Y esta sociedad en que estamos viviendo se basa todo en publicar, en compartir ¿Por toda qué? la información. Es parte de esta cultura que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque buscan este tipo de atención, compiten casi para ver quién es más popular, quién tiene más aceptación, quién tiene más personas que lo siguen. Es como una necesidad de constantemente... Y también todo lo tiran a chiste, ¿no? Y a broma. Bueno, hacen bromas de todo. O sea, como que trivializan las cosas. Sí, y doctora. le roban la seriedad a los eventos. Y las consecuencias, Bueno. las consecuencias de todo esto, porque en casos más extremos lo que estamos viendo es cómo se están utilizando entre los muchachos, entre los adolescentes, el Internet, y están haciendo un cyberbullying, están utilizándolo para atacarse, Para vengarse. para vengarse. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando utilizamos el Internet, nos protege de ver las reacciones de los demás, porque yo puedo poner lo que yo quiera y estoy hablando en una pantalla, pero no estoy midiendo las consecuencias que puede traer esto, hasta emocionales, en la vida de la otra persona. Bueno, vamos a hacer la decisión en este caso. En este caso todavía yo encuentro que hay otro motivo secundario que empeora la situación. Yo considero que este chico estaba realmente enamorado de ella. En otras palabras, el testimonio del hermano, para mí, tiene veracidad. Del hermano de él. Tiene veracidad. Y yo pienso que aparte de toda la situación con el amiguito, él estaba adolorido porque ella nunca le ha correspondido. Y yo creo que tú, maliciosamente, aprovechaste para vengarte de que ella no te corresponde románticamente. Y eso es tú muy feo de tu parte. Te concedo la demanda. Los $5,000 que te ganaste, se los das a ella. Gracias, $1,000 me lo gané yo con la idea mía. Y los acabas de perder ahora mismo. Gracias. Porque la idea tuya nació de tu maldad de hacerle daño a ella. No fue tu idea. Fue una idea mala, barata y maliciosa. He dicho, caso cerrado. Me gustaba a mí, sí, yo me sentía Eso es muy lo bien que con quería eso, pero saber además se lo conmigo. pregunté y ella me ama y ella me quiere y nosotros nos queremos y nos casamos. Vendí mi casa para poder pagar lo de esta señora, lo de la gorda esta.